Durante casi 3 años viví con Andrés Campos, convencida de que el matrimonio era solo cuestión de tiempo. Desde el principio me llenó la cabeza con promesas de una boda que, según él, sería inolvidable. Me decía con esa voz segura que me desarmaba: solo un poco más, Clara. Cuando tengamos suficiente ahorrado, te daré la celebración que mereces. Lo decía con tanta convicción que podía ver lo que él describía: un salón con lámparas de cristal, un vestido blanco colgando en un perchero, las fotos perfectas que algún día enseñaríamos a nuestros hijos. Yo solía reírme, negando con la cabeza, diciendo que no necesitaba nada de eso, que con algo íntimo, solo nosotros dos, me bastaba. Pero él me tomaba del rostro, me miraba con esa intensidad que entonces confundía con amor, y respondía: no, tú mereces lo mejor, Clara. Nada menos. En esos momentos, le creía. Le creía todo. Mi madre, sin embargo, nunca lo hizo. Vivía en Oviedo con su nuevo marido, pero no perdía ocasión para recordarme por teléfono que yo estaba viendo lo que quería ver. Hija, quítate esas gafas de color rosa. Si ese hombre te amara de verdad, ya te habría pedido matrimonio. Lo decía con el tono firme de quien ya ha vivido demasiado y sabe cómo terminan esas historias. Mi hermano Miguel, por su parte, hablaba poco, pero su silencio era más elocuente que cualquier sermón. Su esposa, Patricia, en cambio, no se mordía la lengua. Era directa, casi brutal a veces, pero siempre honesta. Recuerdo perfectamente una tarde en la que me miró con esa mezcla de tristeza y frustración que solo tienen las personas que te quieren de verdad. Clara, me duele decírtelo, pero te estás conformando con migajas. Ese hombre no te mira como alguien que ama, sino como alguien que necesita. Y su familia, esa gente nunca te aceptará. No porque no seas suficiente, sino porque ya decidieron que no lo serías. Sus palabras me hirieron más de lo que quise admitir. Intenté sonreír, fingir que no me afectaban, pero esa noche me costó dormir. Andrés tenía una manera de hacerme olvidar esas dudas. Bastaba con que me abrazara, con que dijera que todo iba bien, para que el miedo se disipara, al menos por un tiempo. A veces me preguntaba si mi familia exageraba, si simplemente no conocían la versión de Andrés que yo veía cuando estábamos solos. Yo conocía sus gestos, su risa, su forma de prometer que todo lo que hacía era por nuestro futuro. Esa palabra, nuestro. La repetía tanto que se convirtió en una melodía que me arrullaba y me cegaba a la vez. En el fondo, algo dentro de mí sabía que había grietas en esa ilusión. Cuando pasaban los meses y no hablábamos de fechas, cuando esquivaba mis preguntas con una sonrisa y un todavía no es el momento, sentía una punzada de inquietud que rápidamente sofocaba con excusas. Está estresado con el trabajo. Quiere que todo sea perfecto. No quiero presionarlo. Vivía repitiendo esas frases hasta que se volvieron una oración diaria. No quería admitir que quizá mi madre tenía razón, que quizá Patricia veía algo que yo no quería ver. Era más fácil creer en la versión bonita de la historia, aquella en la que él solo necesitaba tiempo, y yo, paciencia. Una tarde de otoño, mientras doblaba su ropa recién lavada, me sorprendí imaginando cómo sería mi vida sin él. Y el solo pensamiento me dio miedo. No porque lo amara de una manera apasionada, sino porque me había acostumbrado a construir mis días alrededor de él, de su humor, de su ritmo. Como si mi existencia girara a su alrededor y sin su eje, todo fuera a derrumbarse. Esa noche, mientras Andrés hablaba de planes vagos y sueños futuros, yo asentía en silencio, fingiendo compartir su entusiasmo. Pero dentro de mí, algo comenzó a resquebrajarse, algo pequeño, invisible aún, pero inevitable. Creía que el amor bastaba, que con suficiente entrega el tiempo haría el resto. No sabía que la espera, cuando se alarga demasiado, se convierte en una forma lenta de desaparecer. Aún así, me aferré a sus promesas, convencida de que un día despertaríamos en el futuro que él tanto me pintaba con palabras, sin imaginar que lo único real de todo aquello eran las advertencias que decidí no escuchar. El día de la madre amaneció gris, con una llovizna fina que empañaba los cristales de nuestra ventana en Gijón. Yo estaba preparando café cuando Andrés, aún en pijama, me dijo con esa voz despreocupada que usaba cuando ya había tomado una decisión sin consultarme: he pensado que podríamos ir a ver a mi madre hoy. Le hará ilusión verte. Durante un instante dudé. Hacía meses que no la veía,
y la última vez su sonrisa apenas había disimulado el desdén. Pero lo miré y asentí, intentando convencerme de que quizá esta vez sería diferente. Quizá, si yo mostraba suficiente amabilidad, podría ganarme su respeto. Pasé horas eligiendo qué ponerme. Nada ostentoso, nada que pareciera forzado. Solo quería parecer correcta, digna. En el camino, Andrés hablaba de su familia, de lo mucho que le costaba complacer a su madre, de cómo no era fácil para ella aceptar a nadie. Lo decía como si eso fuera una excusa, como si yo tuviera que entenderla antes incluso de llegar. La casa estaba en una zona elegante de Gijón, una de esas con balcones llenos de geranios y cortinas impecables. Al abrir la puerta, su madre, doña Elena, me dio 2 besos con frialdad y un pasa, hija, que sonó más a protocolo que a afecto. Sofía, su hermana, apareció enseguida, arreglada, sonriente, con ese aire de superioridad que siempre llevaba como una joya. Nos sentamos a la mesa. La conversación giraba en torno a temas triviales: viajes, amigos, el trabajo de Sofía en una inmobiliaria. Yo sonreía, respondía cuando me hablaban, intentando mantener el equilibrio entre cortesía y naturalidad. Hasta que, de pronto, Sofía, con esa voz dulce que precede a las puñaladas más crueles, soltó: «Por cierto, mamá, ¿sabías que Clara es manicurista? Quizás un día pueda hacernos la manicura gratis». La frase quedó flotando en el aire unos segundos antes de que ambas soltaran una risita corta, elegante, pero llena de veneno. Intenté sonreír, decir algo, pero la garganta se me cerró. Mi trabajo nunca me había avergonzado, hasta ese instante. Sentí el rubor subirme al rostro, como si de pronto todo lo que yo era se redujera a esa palabra: manicurista. Andrés, que estaba sirviendo vino, fingió no haber oído. Ni una mirada, ni una palabra para cambiar el tono. Siguieron hablando como si nada. La comida me supo a ceniza. Mantenía la sonrisa, asentía, pero por dentro me estaba rompiendo. En algún momento él se levantó, diciendo que tenía que hacer una llamada de trabajo, y me dejó sola frente a aquellas mujeres que no dejaban de examinarme como si fuera un error que su hijo aún no había corregido. Debe de ser un trabajo cansado, ¿no? Tantas horas de pie, y con ese olor a esmalte todo el día, comentó la madre sin levantar la vista de su plato. Intenté responder con educación, pero mi voz sonó débil, casi temblorosa. Cuando por fin Andrés volvió, mi sonrisa ya era una máscara agotada. Terminamos el postre y me ofrecí a recoger la mesa solo para tener algo que hacer con las manos. Nadie lo impidió. Ni siquiera me dieron las gracias. El trayecto de vuelta fue silencioso. El limpiaparabrisas marcaba el ritmo de mis pensamientos, una oscilación entre rabia y tristeza. Finalmente, Andrés rompió el silencio con un tono despreocupado: «No te lo tomes tan a pecho, ya sabes cómo son. No lo dicen con mala intención». Lo miré, buscando algún gesto de empatía, algo que me hiciera sentir que me defendía. Pero su mirada seguía fija en la carretera, fría, distante. «No pasa nada», dije por fin, aunque sí pasaba. Pasaba todo. Apoyé la cabeza en la ventanilla, observando cómo la lluvia se deslizaba en hilos finos. Me repetí que no debía exagerar, que era solo un malentendido, que lo importante era que él me eligiera a mí. Pero por dentro algo se quebró en silencio. Era la primera vez que entendía, sin querer admitirlo todavía, que su amor no bastaba para protegerme. Esa noche, cuando me metí en la cama, Andrés ya dormía. Toby no existía aún. Solo estábamos él y yo, y el espacio entre los dos que ya empezaba a parecer un abismo. Cerré los ojos y me prometí no volver a sentirme tan pequeña frente a nadie, sin saber que aquel juramento sería puesto a prueba muy pronto. Con el paso de los meses, todo empezó a desdibujarse. Al principio fue apenas una sensación, un detalle minúsculo que fingí no notar. Andrés ya no me esperaba al final del día. Las cenas que antes compartíamos entre risas y planes se convirtieron en bandejas solitarias, recalentadas en el microondas mientras él trabajaba, o eso decía, hasta tarde. Dejó de escribirme mensajes durante el día, de preguntarme cómo me iba en el trabajo o de decirme «te echo de menos» cuando tenía guardias largas. Las pequeñas rutinas que nos habían unido desaparecieron una a una, y en su lugar quedó un silencio espeso, casi físico, que se colaba en cada rincón del piso. Yo intentaba mantener el equilibrio. Cocinaba sus platos favoritos, lavaba la ropa, mantenía todo impecable,
esperando que el orden exterior pudiera compensar el caos interior. Pero nada cambiaba. Él llegaba, se duchaba, se sentaba frente al televisor o al ordenador con el mando entre las manos, y su mundo se reducía a la pantalla. A veces lo observaba desde el sofá, la luz azul del televisor recortando su perfil serio. No parecía el mismo hombre que me prometía una vida juntos, ni el que me abrazaba mientras hablábamos del futuro. Era otro, ausente, distante, encerrado en una rutina donde yo ya no encajaba. Intentaba conversar, contarle cosas pequeñas, una clienta nueva en el salón, un proyecto que me ilusionaba, incluso chistes que antes le hacían reír. Pero su respuesta era siempre la misma, un ajá distraído, una mirada rápida, y después el sonido de los botones del mando volviendo a llenarlo todo. Al principio me enojaba. Luego empecé a callar. Guardé mis palabras igual que se guarda la vajilla frágil que ya nadie usa, por costumbre. Me convencí de que era una etapa, que todos pasaban por altibajos, que el amor maduraba, se transformaba. Pero lo que crecía no era madurez, era distancia. Las noches se hicieron más largas. Me acostaba antes, fingiendo sueño, solo para no sentir el vacío de su lado de la cama. Escuchaba sus pasos en el pasillo, el ruido del teclado, el murmullo de un vídeo cualquiera, y pensaba, ¿en qué momento dejamos de encontrarnos? El espejo empezó a devolverme una imagen extraña. Ojeras, gestos cansados, una mujer que sonreía por inercia. Había días en que apenas me reconocía. Todo en mí giraba en torno a él, sus horarios, sus silencios, su desinterés. Mi vida se volvió una espera sin final. Un domingo por la tarde, mientras él jugaba en el salón con los auriculares puestos, intenté acercarme, tocarle el hombro, decirle algo tan simple como te echo de menos. No me oyó. Ni siquiera levantó la vista. Me quedé de pie detrás de él unos segundos, observando cómo sus dedos se movían rápido, ajenos, sobre el mando. Después, sin decir nada, me di la vuelta y fui a la cocina. El agua hirviendo para el té llenó el silencio con un murmullo leve, casi compasivo. Fue en ese instante cuando comprendí que ya no esperaba nada. Que lo nuestro se había convertido en una rutina hueca sostenida solo por costumbre y miedo. No había gritos ni traiciones visibles, solo una erosión lenta, invisible, que iba desgastando todo lo que alguna vez creímos sólido. Me senté junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad encenderse una a una, y sentí una tristeza tan profunda que ni siquiera dolía. Era una tristeza quieta, resignada, como si mi corazón también se hubiera rendido. Andrés seguía en el salón, riendo solo, conectado a su mundo virtual. Yo, en cambio, me había desconectado del mío. Y así, sin darnos cuenta, el amor se fue apagando, no con un estallido, sino con un suspiro que nadie escuchó. Aquella noche el silencio pesaba más que nunca. Andrés llevaba horas encerrado en el salón, con los auriculares puestos y la mirada perdida en la pantalla. Yo había terminado de recoger la cocina y saqué la basura, buscando al menos un momento de aire fresco. El viento del norte soplaba fuerte y el olor a mar llegaba lejano, mezclado con el de la humedad del edificio. Cuando abrí la tapa del contenedor, escuché un ruido débil, casi un gemido. Pensé que sería un gato, pero al acercarme el sonido se volvió más agudo, más desesperado. Algo se movía dentro de una bolsa negra. El corazón me dio un vuelco. Rompí el plástico con las manos, sin pensar, y ahí estaba, una bolita de pelo temblando, sucia, empapada, con los ojos aún a medio abrir. Un cachorro. Tenía la respiración entrecortada, y cuando lo tomé en brazos sentí su cuerpo helado. No pesaba nada. Lo abracé contra mi pecho para darle calor mientras corría escaleras arriba, sin importarme mancharme la ropa. En casa lo metí con cuidado en el fregadero, abrí el agua tibia y comencé a limpiarlo con una toalla vieja. El agua se volvió gris, pero poco a poco la vida regresó a sus ojos. Era pequeño, frágil, pero cuando intentó ladrar, aquel sonido ronco me hizo sonreír por primera vez en mucho tiempo. Lo envolví en una manta y lo acerqué al radiador. Tranquilo, pequeñín, ya estás a salvo. No sabía de dónde había sacado esa ternura que creía olvidada. Cuando Andrés salió del salón y lo vio, frunció el ceño como si se encontrara con una invasión. «¿Qué es eso?», preguntó, como si fuera algo repugnante. Lo encontré tirado junto a los contenedores. Alguien lo abandonó. «Mira cómo tiembla.
Él soltó una risa seca, sin pizca de compasión. Pues déjalo donde estaba. No pienso tener un perro lleno de pulgas en casa. No somos una perrera. Sus palabras me golpearon más que su tono. Lo miré, esperando que recapacitara, que viera lo mismo que yo, una criatura indefensa que solo necesitaba calor. Pero su expresión no cambió. Andrés, está vivo. No puedo dejarlo morir. Haz lo que quieras, pero si mañana sigue aquí, me voy yo. Su voz sonó como un portazo antes de encerrarse de nuevo en el salón. Me quedé quieta unos segundos, temblando, hasta que miré al cachorro acurrucado entre mis manos. Sentí algo distinto. Una fuerza que hacía mucho no me acompañaba. Lo arropé mejor y, sin pensarlo, susurré: no. Él se queda. Esa fue la primera vez que le dije que no. La primera vez que elegí no ceder. Esa noche el cachorro durmió a los pies de mi cama, respirando con suavidad. Yo también dormí mejor que en semanas. Lo llamé Toby, un nombre sencillo, cálido, que me recordaba los libros que leía de niña, donde la bondad siempre encontraba su lugar. Con los días, Toby empezó a seguirme a todas partes. Me esperaba en la puerta cuando volvía del trabajo, moviendo la cola con un entusiasmo que llenaba de vida el piso silencioso. Andrés cada vez pasaba menos tiempo allí, y yo, sin darme cuenta, comencé a necesitar menos su presencia. En las mañanas, Toby me despertaba apoyando la cabeza en mi brazo. En las noches, se acurrucaba junto a mis pies. Su respiración tranquila me devolvía una paz que creía perdida. A veces lo miraba y pensaba que, si un pequeño ser abandonado podía sobrevivir al frío y al desprecio, tal vez yo también podría hacerlo. Toby no solo llenó la casa vacía, me recordó lo que era el cariño sin condiciones. Fue el primer ser en mucho tiempo que me miró como si yo importara. Y aunque entonces no lo sabía, esa mirada fue el comienzo de todo. Era una tarde gris de finales de otoño. El aire en Gijón tenía ese olor a lluvia retenida que nunca llega a caer, y yo acababa de llegar del trabajo, cansada pero tranquila. Toby dormía en el sofá, acurrucado sobre su manta, cuando escuché 3 golpes secos en la puerta. No esperaba a nadie. Al abrir, me encontré con Sofía, la hermana de Andrés. Llevaba un abrigo caro, el pelo perfectamente peinado y esa sonrisa torcida que recordaba demasiado bien. En la mano sostenía un llavero con una copia de la llave del piso. Me quedé helada. «¿Qué haces aquí?», pregunté, sin saber si debía dejarla pasar o cerrar de inmediato. Ella no respondió. Dio un paso adelante y, con gesto teatral, dejó caer la llave sobre la mesa. «He venido a ahorrarte tiempo, Clara. Andrés se va a casar con alguien que sí le conviene». Por un momento no entendí. Creí haber escuchado mal. «¿Qué? ¿Qué estás diciendo?». Sofía cruzó los brazos, disfrutando de mi desconcierto. «Exactamente lo que oíste. Andrés ya no te necesita. Conoció a alguien de su nivel. Una mujer que puede ayudarle a subir, no a estancarse aquí contigo». Mi respiración se detuvo. Noté cómo el corazón me golpeaba el pecho con fuerza, como si quisiera salir. Quise reírme, pensar que era una broma cruel, pero la expresión en su rostro no dejaba lugar a dudas. «Eso no puede ser verdad», murmuré, más para mí que para ella. «Llámalo y pregúntale, si quieres. Pero no te hagas ilusiones. Andrés ya ha pasado página». El silencio entre nosotras fue insoportable. Solo se oía el tic-tac del reloj y el murmullo lejano de la televisión del vecino. Sofía se giró hacia la puerta con una sonrisa satisfecha. «Te doy un consejo, Clara, empaca tus cosas antes del fin de semana. Él necesita el piso». La vi salir sin mirar atrás. El sonido de sus tacones alejándose por el pasillo fue como una cuenta regresiva hacia el final de algo que no supe cuándo empezó a morir. Con las manos temblorosas, busqué mi móvil. Marqué el número de Andrés. Sonó una vez, 2, y en la tercera respondió con su voz habitual, tranquila, casi aburrida. «Andrés, necesito que me digas que no es verdad lo que me acaba de decir tu hermana». Un silencio. Luego, su respiración, pausada. «¿Qué te ha dicho?». «Que te vas a casar. Que hay otra mujer». Otra pausa, más larga.
Al otro lado solo se oía el ruido del tráfico. Finalmente, su respuesta llegó como un cuchillo sin filo, lenta pero devastadora. Es verdad, Clara. He conocido a alguien mejor. Alguien que puede ofrecerme lo que tú no. Mejor. La palabra se me atascó en la garganta. Después de 3 años, así terminas todo. Por favor, no lo hagas más difícil. No quiero discutir. Solo recoge tus cosas. Sofía te ayudará. Y colgó. Me quedé mirando el teléfono como si aún pudiera devolverme las palabras. No lloré al principio. Solo sentí un vacío tan grande que parecía que el aire había desaparecido de la habitación. Toby se acercó despacio, apoyando la cabeza en mi rodilla. Fue su calor, y no mis lágrimas, lo que me devolvió al presente. No sé cuánto tiempo pasé sentada en el suelo, con la espalda contra la pared y el teléfono aún en la mano. Cuando al fin pude moverme, lo hice como una sombra. Fui al armario, saqué una maleta pequeña y empecé a guardar lo poco que sentía mío, algo de ropa, un par de fotos, mis herramientas de trabajo. Todo lo demás parecía contaminado, perteneciente a una vida que ya no existía. Toby me observaba desde la puerta, inquieto, como si entendiera que algo irreparable estaba ocurriendo. Al cerrar la cremallera de la maleta, el sol ya se había escondido. Afuera, la ciudad seguía su ritmo indiferente. Me puse el abrigo, tomé la correa de Toby y miré una última vez el piso. Las luces seguían encendidas, el sofá en su lugar, las plantas que yo cuidaba aún verdes. Todo igual, pero muerto. Cuando crucé el umbral, un golpe de viento me golpeó el rostro. No sabía a dónde iría, solo que no podía quedarme. Caminé sin rumbo, con la maleta en una mano y la correa de Toby en la otra, mientras las luces de la calle se reflejaban en el suelo mojado. El frío me calaba los huesos, pero no era nada comparado con la helada que llevaba por dentro. En algún punto de esa noche, entendí que lo había perdido todo, menos a mí misma. Aún no lo sabía, pero ese sería el comienzo de mi verdadero camino. Esa noche caminé durante horas, sin rumbo, con el sonido del mar acompañándome a lo lejos. Las calles de Gijón estaban casi vacías, las luces de los escaparates se reflejaban en los charcos, y el aire olía a sal y gasolina. No tenía un plan. Solo supe que no podía volver atrás. Cuando el frío empezó a dolerme en los huesos, recordé la casa de mi hermano. Miguel vivía con Patricia y sus 2 hijos en las afueras, en una urbanización tranquila. Dudé en llamar. No quería llegar como una carga, con la maleta a medio llenar y la dignidad hecha pedazos. Pero el temblor en mis manos y el jadeo de Toby a mi lado me empujaron a hacerlo. Golpeé la puerta con suavidad. Al poco rato, una luz se encendió en el pasillo. Miguel apareció con el rostro lleno de sueño y preocupación. Cuando me vio, su expresión cambió al instante. «Clara, ¿qué ha pasado?» No pude responder. Solo me lancé a sus brazos y rompí a llorar. Patricia apareció detrás de él, con la bata puesta, el cabello revuelto, y enseguida entendió sin que yo dijera una palabra. Me quitó la maleta de las manos y dijo con firmeza: «Ven, siéntate. Aquí estás a salvo». Esa noche dormí en su sofá, con Toby acurrucado junto a mis pies. El calor del hogar, el olor a manzanilla y el murmullo de las voces en la cocina me envolvieron como una manta invisible. Después de tanto tiempo, alguien me cuidaba sin pedirme nada a cambio. Por la mañana, los niños correteaban por la casa y el ruido del desayuno me pareció música. Patricia me puso una taza de café entre las manos y me miró con ternura. «Escúchame, Clara. No puedes quedarte aquí para siempre, con los niños no hay espacio, pero conozco un lugar». La miré, confundida. «¿Dónde?» Mi tía abuela tenía una casa en Villaviciosa, cerca del bosque. Está vacía desde que murió. Es pequeña, algo vieja, pero podría ser tu refugio por un tiempo. ¿Estás segura? No quiero ser una molestia. Patricia sonrió, negando con la cabeza. Molestia sería dejarte sin techo. Además, ella estaría feliz de saber que su casa vuelve a tener vida. Miguel asintió en silencio. Podemos ayudarte a arreglarla un poco. No será lujosa, pero es tuya si la quieres. No pude contener las lágrimas. No por tristeza,
sino por gratitud. Aquel ofrecimiento era más que un techo, era una mano tendida cuando ya no creía merecer ninguna. Unos días después, subimos en el coche con Toby en el asiento trasero. El camino hacia Villaviciosa serpenteaba entre montes verdes y huertos cubiertos por la niebla. A medida que avanzábamos, el aire se volvía más limpio, más frío, pero también más libre. La casa estaba al final de un sendero empedrado, rodeada de manzanos silvestres y un jardín descuidado. Las contraventanas estaban torcidas, y la puerta, hinchada por la humedad. Dentro olía a madera vieja y polvo, pero había algo cálido en aquel silencio. Recorrí las habitaciones con pasos lentos, 2 cuartos, una cocina estrecha y una chimenea que apenas resistía. Pasé la mano por las paredes y sentí que, pese a su desgaste, aquel lugar tenía algo que el piso de Andrés jamás tuvo: paz. Encendimos la estufa y, poco a poco, el aire helado empezó a disiparse. Toby corrió por el pasillo, feliz, explorando cada rincón. En ese instante supe que ese sería nuestro hogar. No perfecto, no nuevo, pero nuestro. Los primeros días fueron duros. La humedad calaba todo, el agua del grifo salía marrón al principio y el techo necesitaba arreglos. Pero cada mañana me despertaba con una sensación que no recordaba: libertad. Tomaba el coche y conducía hasta Gijón para trabajar en el salón de belleza. El viaje era largo, pero el paisaje, los prados, el mar al fondo, el olor a tierra mojada, me recordaba que estaba empezando de nuevo. Por las noches, me sentaba frente a la chimenea con Toby a mi lado, viendo cómo el fuego bailaba en las sombras. No había televisión, ni promesas vacías, ni voces que me hicieran sentir menos. Solo el sonido del viento y el crujir de la madera. En aquel silencio, comprendí que a veces perderlo todo es la única forma de volver a encontrarse. La vida en Villaviciosa tenía un ritmo distinto. Los días amanecían envueltos en neblina, con el canto de los mirlos colándose por las rendijas de la ventana. El aire olía a manzana y tierra húmeda. Poco a poco, aprendí a escuchar el silencio, a dejar que el tiempo fluyera sin apuro. Toby, por su parte, se había adaptado mejor que yo. Corría por el jardín, perseguía hojas y volvía cubierto de barro hasta las orejas. Aquella mañana, sin embargo, su entusiasmo me jugó una mala pasada. Mientras colgaba la ropa recién lavada, escuché un grito al otro lado de la valla. «Oiga, señorita, su perro está en mi jardín». Me giré sobresaltada y vi a una mujer mayor de pie en el porche de la casa vecina. Tenía el cabello blanco recogido en un moño apretado, un delantal de flores y una mirada que podía perforar el aire. Toby, ajeno al drama, olfateaba unos rosales con total inocencia. «Toby, ven aquí», grité, corriendo hacia él. «Lo siento muchísimo, señora. No sabía que había cruzado». Ella frunció los labios. «Más le vale vigilarlo. No quiero agujeros en mis parterres. Llevo 20 años cuidando ese jardín». «Lo entiendo, de verdad. No volverá a pasar». Doña Mercedes Vega, así me dijo que se llamaba, me observó unos segundos más antes de dar media vuelta y entrar a su casa sin despedirse. Sentí el calor subirme al rostro. No estaba acostumbrada a ese tipo de confrontaciones, y durante días traté de evitarla. Pero el destino, o Toby, tenía otros planes. Una tarde, mientras barría el porche, vi cómo él se sentaba junto a la verja, mirando hacia la casa de Mercedes, moviendo la cola como si esperara que ella saliera. Y lo hizo. Apareció con una regadera en la mano y lo miró con desdén fingido. «Si sigues viniendo, acabarás gordo de tantas galletas». Me quedé quieta, sorprendida. «Le da galletas». «Bueno, no soy de piedra. Ese perro tiene unos ojos», suspiró, encogiéndose de hombros. Y por primera vez, la vi sonreír. Desde aquel día, los encuentros se hicieron frecuentes. A veces me saludaba desde su ventana, otras me dejaba un plato de croquetas en la verja por si no había tenido tiempo de cocinar. Yo, a cambio, la ayudaba a subir bolsas del mercado o a limpiar la canaleta de lluvia. Su dureza inicial se fue ablandando, revelando a una mujer que había vivido mucho y perdido más. En las tardes tranquilas, cuando regresaba del trabajo, me invitaba a sentarme con ella en el porche. Hablábamos de todo, del clima, de los vecinos,
de su difunto esposo que había sido marinero. A veces se quedaba mirando el horizonte y decía: «El mar enseña a esperar, hija. Lo mismo da olas que calma, pero siempre vuelve». Yo escuchaba en silencio, sintiendo que aquellas palabras tenían un peso distinto. En su compañía, aprendí a valorar lo simple: el olor a pan recién hecho, el sonido de la lluvia golpeando el tejado, el calor de Toby a mis pies. Mi vida había dejado de ser una huida y se había convertido en una existencia tranquila, sincera. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo del futuro. Cada día terminaba igual. Encendía la chimenea, preparaba una taza de té y observaba cómo la neblina se deslizaba por los árboles. Toby dormía junto al fuego, y yo me decía que, aunque la vida me hubiera golpeado fuerte, de algún modo me había traído hasta donde necesitaba estar. No sabía que esa calma era solo el respiro antes de la tormenta. Que el destino, silencioso, ya se estaba preparando para ponerme a prueba una vez más. Aquella noche el frío era distinto. No era el frío amable de la montaña ni el que se disuelve con un café caliente. Era un frío que mordía, que se colaba por las rendijas de las ventanas y hacía crujir la madera del techo. Afuera, el viento rugía como un animal herido, y el aullido se mezclaba con el rumor del mar lejano. Toby dormía junto al fuego, pero de repente se incorporó con un sobresalto. Sus orejas se alzaron, tensas, y soltó un gruñido bajo. «¿Qué pasa, chico?», murmuré, medio dormida. Él corrió hasta la puerta, rascando con desesperación. Sus ladridos rompieron el silencio de la casa, tan insistentes que tuve que levantarme. Me puse el abrigo y las botas, todavía sin entender su urgencia. Cuando abrí la puerta, una ráfaga de aire helado me golpeó el rostro. La luna apenas se veía entre las nubes, y la oscuridad era tan espesa que tuve que encender la linterna del móvil. Vamos, Toby. Despacio. El perro corría delante de mí, con el hocico pegado al suelo, olfateando con insistencia. Seguimos el sendero hasta la línea de árboles que separaba mi jardín del bosque. El suelo estaba cubierto de escarcha, y cada paso crujía como cristal bajo las suelas. De pronto, Toby se detuvo en seco. Soltó un ladrido agudo, casi de alarma, y empezó a escarbar entre las raíces de un viejo manzano. Me agaché, apuntando con la luz, y lo vi. Un bulto pequeño, envuelto en una manta tan fina que apenas protegía del viento. Durante un segundo creí que mis ojos me engañaban. Pero no. Era un bebé. Una niña diminuta, apenas del tamaño de mis brazos, con las mejillas amoratadas por el frío. Sus manitas temblaban, y su llanto, débil, se perdía en el ruido del viento. Me quedé paralizada. Sentí el corazón latirme en los oídos. Dios mío, me arrodillé de golpe, apartando la nieve como pude. La manta estaba húmeda, y al moverla, algo cayó de entre los pliegues, una nota arrugada, manchada de humedad. La abrí con manos temblorosas. Solo decía, con letra apresurada: «Por favor, cuídala». «No puedo». No lo dudé. La tomé en brazos y la cubrí con mi abrigo, pegándola contra mi pecho. Su piel estaba tan fría que me dio miedo que se apagara ahí mismo. «Aguanta, pequeña, aguanta», repetía sin cesar mientras corría hacia la casa. Con los dedos entumecidos marqué el 112. Mi voz temblaba tanto que apenas podía hablar. «Hay un bebé, una niña, la encontré en el bosque, está helada, por favor vengan rápido». El operador me pidió la dirección y que la mantuviera caliente. Corrí al salón, encendí más leña y me senté junto al fuego con ella entre mis brazos. Toby se tumbó a mis pies, gimiendo bajo, nervioso. La pequeña emitió un sonido débil, un quejido casi imperceptible, pero respiraba. La acerqué más a la llama, cuidando que el calor no fuera demasiado. En menos de 10 minutos escuché las sirenas. Afuera, las luces rojas y azules destellaban sobre la nieve, pintando el paisaje con destellos de urgencia. 2 paramédicos y un agente de la Guardia Civil irrumpieron en la casa. Les entregué a la niña con un nudo en la garganta. «Está muy fría, pero reacciona», dijo uno de ellos mientras la envolvía en una manta térmica. «Llegamos a tiempo». Yo solo pude asentir, incapaz de apartar la vista de su rostro. Era tan pequeña, tan frágil, y aún así respiraba, aferrándose a la vida con una fuerza que me desarmó.
El agente me hizo algunas preguntas: ¿dónde la había encontrado? Si había visto a alguien cerca. Respondí en automático, sin apartar la mirada de la niña. Cuando se la llevaron, su llanto volvió a sonar, más fuerte esta vez, como si protestara por separarse de mis brazos. Me quedé en el umbral, viendo cómo cerraban las puertas de la ambulancia. Uno de los paramédicos asomó la cabeza y dijo: «La has salvado, señora. Si no la encuentras, no habría pasado de esta noche». Cuando el vehículo arrancó y desapareció entre la neblina, el silencio regresó, más profundo que antes. Sentí como algo dentro de mí se desmoronaba y se reconstruía al mismo tiempo. Me llevé la mano al pecho, justo donde había estado apoyada su cabeza. No sé cómo explicarlo. Era como si se hubiera llevado consigo un pedazo de mi corazón. Toby se acercó y apoyó su hocico en mi pierna. Afuera, el viento seguía soplando, pero ya no me pareció tan hostil. Miré hacia el árbol donde la había encontrado y susurré: «Tranquila, pequeña. Pase lo que pase, no estás sola». No podía imaginarlo entonces, pero aquella noche helada fue el punto exacto donde mi vida cambió para siempre. Durante días no pude dormir. Cerraba los ojos y veía su carita pálida, sus dedos diminutos aferrándose al aire como si aún buscara consuelo. Los paramédicos se la habían llevado, pero en mi corazón nunca se fue. Cada noche, al apagar la lámpara, escuchaba su llanto en el viento. Y cada mañana, el silencio me recordaba que había una vida allá afuera que quizá necesitaba de mí. Una tarde, incapaz de resistir más, llamé al hospital de Gijón. Pregunté por la niña encontrada en Villaviciosa, la del bosque. La enfermera dudó un momento antes de responder con voz amable: «Está estable. La trasladarán al centro de acogida infantil cuando le den el alta». Colgué con las manos temblorosas. La idea de que terminara en un orfanato, rodeada de extraños, me partía el alma. Así que tomé aire, marqué otro número y pedí hablar con el Departamento de Servicios Sociales. Una trabajadora social me atendió con profesionalismo. «¿Desea acogerla?» «Sí», respondí sin pensarlo. «Haré lo que sea necesario». La mujer explicó los pasos con calma: documentación, antecedentes, formación obligatoria, entrevistas, visitas domiciliarias. Todo sonaba largo, burocrático, pero yo solo asentía. Lo que sea, pero quiero hacerlo bien. Esa misma noche imprimí los formularios, llené cada casilla con cuidado y preparé los documentos. Fui al cuartel de la Guardia Civil para la toma de huellas. Me inscribí en un curso sobre adopción y desarrollo infantil. Cada palabra que aprendía me acercaba un poco más a ella, aunque aún no tuviera nombre. Un mes después, la trabajadora social visitó mi casa. Recuerdo su expresión al entrar. Observó las paredes agrietadas, el suelo de madera que crujía, la humedad del techo. Anotaba sin decir nada, pero su silencio lo decía todo. Al final, cerró su carpeta con un suspiro. «Lo siento, señora Domínguez. Su vivienda no cumple con los estándares mínimos de habitabilidad. No podemos aprobar su solicitud». Sus palabras me atravesaron como un cuchillo. Asentí en silencio, pero cuando cerró la puerta, rompí a llorar. Todo el esfuerzo, toda la esperanza, se desmoronaba frente a mí. Al día siguiente fui a ver a Patricia. Apenas logré hablar, entre sollozos. Ella me escuchó con los ojos firmes, sin interrumpir. Cuando terminé, tomó mi mano y dijo: «Entonces habrá que arreglarlo». Una semana más tarde, Miguel y Patricia me llamaron a su casa. Sobre la mesa había unos documentos notariales. «Queremos transferirte la propiedad de la casa», dijo Miguel. «Era de la tía abuela, y tú la estás cuidando mejor que nadie». «No puedo aceptar eso». «Sí puedes», insistió Patricia. «Esa niña necesita un hogar, y tú necesitas la oportunidad de dárselo. Esto no es un regalo, es justicia». No encontré palabras. Los abracé, llorando de gratitud. Esa misma tarde llevé los papeles firmados a servicios sociales. La segunda inspección fue más amable. La misma trabajadora social recorrió la casa, sonrió al ver las reparaciones nuevas y la chimenea encendida. «Ha mejorado mucho», dijo. «Le avisaremos pronto». Pocos días después, recibí la llamada.
Me concedían visitas supervisadas con la bebé. La primera vez que la vi en el centro de acogida, el mundo se detuvo. Dormía en una cuna, con la respiración pausada y una manta rosada hasta el cuello. Cuando la cuidadora la puso en mis brazos, abrió los ojos y una chispa de reconocimiento me atravesó. «Hola, pequeña», susurré. «Te llamarás Lucía, porque llegaste para devolverme la luz». A partir de ese día, cada visita fue un regalo. Jugábamos, le cantaba bajito, y ella me agarraba el dedo con esa fuerza invisible que solo tienen los bebés. Pero justo cuando empezaba a creer que todo saldría bien, llegó el golpe. Una nueva carta de servicios sociales. Mi solicitud había sido rechazada otra vez. Motivo: inestabilidad económica. El papel se me cayó de las manos. Había trabajado horas extras, había cumplido con todo. ¿Qué más podía hacer? Esa noche me senté en el suelo, con Toby acurrucado junto a mí, y lloré hasta quedarme sin lágrimas. Al día siguiente, Patricia tomó cartas en el asunto. Reunió a los vecinos, a mis compañeras del salón, incluso a la Guardia Civil que había intervenido aquella noche. «Vamos a demostrarles quién es Clara Domínguez», dijo. Y lo hicieron. En pocos días, docenas de cartas llegaron a la oficina del juzgado, testimonios de quienes me conocían, afirmando que era trabajadora, responsable, cariñosa. Mercedes escribió una en su propia máquina de escribir antigua. He visto cómo esa mujer salvó a una niña de la nieve y cómo la cuida incluso sin tenerla. Si eso no es ser madre, no sé qué lo es. Yo leí cada carta con lágrimas en los ojos. Por primera vez, sentí que no estaba sola. Y entonces, una noche, el pasado volvió a llamar a mi puerta. Abrí, y allí estaba Andrés. Más elegante, con abrigo nuevo, el mismo aire de superioridad de siempre. «Me enteré de la niña», dijo, sacando un sobregrueso del bolsillo. «Considera esto una ayuda». Me quedé helada. Dentro había billetes, muchos. No entendí su intención ni quise hacerlo. Solo dije: «Gracias, pero no necesito nada de ti». Sin embargo, cuando se marchó, miré el dinero y supe que debía hacer. No para mí, para Lucía. Con ese dinero contraté una abogada, una mujer joven, tenaz, con fuego en la mirada, que creyó en mi historia más que nadie. «Vamos a pelearlo», me dijo. «Y esta vez, no podrán negarte lo que te corresponde». El día del juicio, el tribunal de Oviedo estaba lleno. Mi abogada habló con una convicción que me erizó la piel. Mostró las fotos de la casa, los informes, las cartas de apoyo. Mi clienta no solo rescató una vida, la mantuvo viva con su amor. Ella ya es madre, solo falta que la ley lo reconozca. El silencio en la sala fue absoluto. El juez, un hombre de rostro severo, hojeó los documentos y finalmente levantó la mirada. Se otorga la adopción plena de la menor, Lucía, a la señora Clara Domínguez. El aire me abandonó de golpe. No escuché el resto. Solo las palabras «adopción plena». Me cubrí el rostro con las manos y lloré. Toby, que me esperaba fuera, ladró como si entendiera. Cuando salí del tribunal con Lucía en brazos, el sol rompía las nubes. Su calor me envolvió y supe que todo el dolor, toda la lucha, había valido la pena. Aquel día no solo gané un juicio. Gané una hija, una vida nueva y una verdad que me acompañará siempre. A veces el destino se viste de pérdida, solo para devolvernos lo que de verdad merecemos. El tiempo pasó sin avisar. 5 años desde aquella noche de nieve, 5 años desde que el destino dejó una vida en mis brazos. Lucía creció entre risas y olor a manzanas, entre el sonido del mar y los ladridos alegres de Toby, que seguía siendo su guardián incondicional. Villaviciosa se había convertido en nuestro pequeño mundo. Las mañanas olían a pan recién hecho, y el murmullo de las olas llegaba hasta la casa como un susurro familiar. Yo trabajaba en Gijón 3 días a la semana, y los otros los pasaba en casa, pintando muebles viejos, cuidando el jardín o simplemente viendo a Lucía jugar. Era una niña curiosa, de ojos grandes y sonrisa luminosa. Su risa llenaba cada rincón, y cuando corría con Toby por el campo, parecía que la luz la seguía a todas partes. «Mamá, mira cómo salta Toby, cree que puede volar», gritaba entre carcajadas. En esos momentos sentía una gratitud tan profunda que me dolía el pecho.
Todo lo vivido, el abandono, la soledad, la lucha, había valido la pena solo por verla feliz. Doña Mercedes se había vuelto como una abuela para ella. Le enseñaba canciones antiguas, le tejía bufandas en invierno y le contaba historias de barcos perdidos en el Cantábrico. La niña tiene un alma vieja, solía decirme. Y tú, Clara, tienes la fuerza de quien aprendió a sobrevivir. La vida era sencilla y hermosa. Hasta que un día, sin previo aviso, el pasado llamó de nuevo. Era una tarde tranquila de domingo. El sol se escondía tras las colinas, tiñendo el cielo de naranja y violeta. Yo estaba en la cocina, lavando los platos, cuando escuché la voz de Lucía riendo en el jardín. Miré por la ventana y la vi junto a la valla, hablando con un hombre. Al principio, pensé que sería algún vecino nuevo o un turista despistado. Pero algo en su postura, esa mezcla de nervios y ternura, me puso en alerta. Salí al porche, secándome las manos. Lucía, cariño, ¿todo bien? Ella me miró, inocente. Sí, mamá. El señor dice que me conoce. El hombre levantó la mirada. Tenía el cabello oscuro con mechones grises, la barba de unos días y un abrigo gastado que parecía haber resistido demasiados inviernos. Sus ojos, sin embargo, eran lo que me desarmó. Había en ellos una tristeza profunda, la de alguien que ha perdido más de una vez. No quise asustarlas, dijo, con voz baja. Mi nombre es Fernando Alarcón. Hizo una pausa antes de añadir, casi en un suspiro, creo que esa niña es mi hija. Por un momento, el mundo se detuvo. Sentí un nudo en el estómago, una mezcla de miedo y desconcierto. Eso es imposible, murmuré, colocándome entre él y Lucía. Ella fue encontrada, abandonada en el bosque. No tiene familia conocida. Fernando bajó la mirada, respirando hondo. Lo sé. Pero por favor, escúcheme antes de juzgar. Y entonces empezó a contar su historia. Años atrás, su esposa, una mujer llamada Beatriz, se había vuelto distante, atrapada en una relación paralela con otro hombre. Cuando quedó embarazada, le aseguró que el bebé era suyo. Pero poco después, la verdad salió a la luz. La relación terminó entre gritos, culpas y amenazas. Fernando quiso quedarse con la niña, pero Beatriz desapareció. Durante meses la buscó, hasta que un día le dijeron que su esposa había muerto en un accidente de coche en la carretera hacia Oviedo y que la bebé había fallecido con ella. Lloré su muerte durante años, dijo, la voz quebrada. Pero hace poco encontré documentos, registros del hospital que no coincidían. Había rumores de que la niña fue entregada en secreto. Seguí cada pista, y todas me trajeron aquí. Lo miré, intentando aferrarme a la razón. Pero su dolor era real. Se veía en la forma en que hablaba, en cómo miraba a Lucía con una mezcla de amor y culpa. Por favor, añadió, con las manos temblorosas. No quiero quitarle nada. Solo verla. Saber que está bien. Que vive. Lucía me miró confundida, sujetando mi mano. Mamá, ¿qué pasa? Acaricié su cabello. Nada, mi amor. Todo está bien. Fernando se secó una lágrima. No vengo a reclamarla. Lo juro. Pero ella tiene derecho a conocer la verdad. A saber de dónde viene. Sus palabras resonaron como un eco en el aire. En otro tiempo habría cerrado la puerta y puesto distancia. Pero algo dentro de mí, quizás el mismo instinto que me llevó a salvarla aquella noche, me decía que no mentía. Le pedí que se marchara por el momento, que necesitaba pensar. Asintió, con la mirada vacía de quien teme perder algo que apenas acaba de encontrar. Antes de irse, se inclinó ligeramente hacia Lucía. «Eres igual que ella cuando sonreía», murmuró. Cuando la silueta de Fernando desapareció por el sendero, el viento volvió a soplar desde el mar. Lucía me abrazó con fuerza, sin entender del todo. «Mamá, ese hombre era malo». «No, cariño», respondí, apretándola contra mi pecho. «Solo está roto por dentro». La llevé dentro, y al cerrar la puerta, miré por la ventana hacia el horizonte. El mar Cantábrico brillaba bajo la última luz del día, inmenso, impredecible. Sentí que algo cambiaba en el aire. No era miedo,
ni amenaza. Era una certeza silenciosa. El pasado había encontrado el camino de regreso. Mientras acunaba a Lucía en mis brazos y Toby dormía a nuestros pies, comprendí que la historia no terminaba allí. Aquella verdad recién revelada no venía a destruirnos, sino a mostrarnos otro tipo de amor, uno que tal vez nos obligaría a reescribir lo que entendíamos por familia. Miré hacia el mar y susurré, como una promesa: lo que venga, Lucía, lo enfrentaremos juntas. El viento respondió con un murmullo suave, y supe que la vida, una vez más, me estaba invitando a empezar de nuevo.